¿Cómo están, hermanos? Hace 8 días recibimos un sermón, ¿cierto? Que fue fuerte. Algunas personas nos dijeron, habló fuerte el pastor, pero creemos que es necesario. Algunas personas lo oyeron y lo han invitado también para que hable a otras iglesias y vaya también a hablar para diferentes parejas, matrimonios, a distintas casas. Y la verdad es que nosotros venimos a la iglesia es para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Partimos de que somos discípulos de Cristo, que tenemos un Señor y que Él nos ha dicho que Él quiere que edifiquemos bien nuestra casa, que tenga fundamentos firmes, ¿verdad? Y a ninguno de nosotros nos gustaría ver esta casa. La siguiente no quiso pasar acá. Pues no nos gustaría que nuestra casa se viera así, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra casa se cayera o quedara así medio inclinada o algo así. No nos gusta y no queremos. Y aún se sabe, y ustedes lo han oído, que las personas siempre añoran tener un hogar estable, un hogar que esté fundamentado. Y cuando los hijos han tenido que vivir la realidad de el divorcio en una casa, el mayor anhelo de un hijo, así sea un hijo grande, así sea un hijo que ya no vive con sus padres, él anhela y sueña y en el fondo de su corazón quisiera que su casa volviera a ser la misma, que sus padres volvieran a estar juntos, que hubiera estabilidad en cada hogar. Y la realidad es que cuando estamos con Cristo y cuando venimos a Dios, eso es una realidad en nuestra vida, en nuestro hogar. Y por eso el tema de hoy, para continuar con el tema pasado, es ese fundamento firme. ¿Y qué herramientas el Señor nos ha dado para que conozcamos nosotros en su palabra? Vamos a leer, los invito a que leamos hoy, vamos a ver 2 partes. Cómo es la realidad del hombre y la sociedad que vivimos hoy, y también qué respuestas, qué herramientas nos da el Señor para nosotros como creyentes vivir frente a una sociedad que se nos presenta y que es la realidad. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Los invito a que ojalá abran sus Biblias, tomen nota, porque la invitación es que esto es simplemente un sermón, que usted pueda leer después toda la carta de 2 de Timoteo y la lea completa a ver qué mensaje le da el Señor, qué le habla la palabra a su vida. En 2 de Timoteo 3 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarás la eficacia de ella. A esto se evita. Y vamos a dar gracias aquí por esta palabra. Señor, qué lindo que tú nos pones frente a tu palabra, porque tú quieres que nosotros, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, conozcamos el fundamento que tú quieres para nuestra vida, para nuestro hogar. Tú quieres que conozcamos la realidad del mundo en el que vivimos y cómo podemos responder frente a este mundo. Sabemos que eres tú el que haces la obra en nosotros, con la ayuda y la bendición de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a mirar el contexto de esta escritura. ¿Quién escribió la carta a Timoteo? ¿Quién le escribió a Timoteo? El apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo fue el que le escribió a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Qué tenemos en mente nosotros que somos
creyentes, discípulos de Cristo. ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo, muy bien. Y la invitación es a que vayamos y leamos la escritura, pero leamos también a quién va escrita, por qué se escribió esta carta. Y por eso es importante que veamos el contexto. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros conoció a Timoteo. Y él escribe Primera, Segunda de Timoteo y Tito, y son cartas que son llamadas las cartas pastorales. Pablo está escribiendo desde la cárcel y Segunda de Timoteo la está escribiendo desde la cárcel en Roma cuando está más fuerte el régimen de Nerón. ¿Se acuerdan? El emperador Nerón. Más o menos fue escrita entre el año 67, 66, 67, 68 después de Cristo. Más o menos nos ubicamos en ese tiempo. Y Pablo le escribe a Timoteo por varias razones. La primera, Pablo ha quedado solo. Está en la cárcel, ¿cierto? Y fue difícil, está en un calabozo. Y es un calabozo nada amable. Y parece que Onésimo, uno de los discípulos, fue y encontró que Pablo estaba allí y se pudo comunicar con él. Y lo puso en contacto con Lucas, con Timoteo, con Tito. Lo pudo poner en contacto. Y entonces Pablo dejó a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso y dejó a Tito a cargo de la iglesia en Creta, porque acordémonos que una de las labores de Pablo era traer y buscar personas que sirvieran a la congregación, que pudieran dar razón del evangelio, levantar iglesias. Ahora, Pablo escribe porque está solo, ¿cierto? Está preocupado, Pablo está preocupado por el bienestar de la iglesia durante este periodo de la persecución de Nerón y porque hay falsas enseñanzas y es necesario cuidar el evangelio y permanecer firme. ¿Y a quiénes se les encarga el evangelio? A los discípulos, a los creyentes. Por eso esa carta a Timoteo es para nosotros hoy, es para ustedes, mis hermanos, para todos nosotros, porque estamos viviendo en la misma situación, estamos preocupados por la iglesia, ¿cierto? Hay falsas enseñanzas y todo está en contra de lo que el evangelio predica. Ahora, miremos cómo era Éfeso. Y Éfeso dice que era una provincia romana de Asia muy importante, era un puerto muy importante. Y en Éfeso estaba el templo de Diana. ¿Se acuerdan que eso lo hemos leído? Y que era una de las 7 maravillas del mundo en ese entonces. Y Éfeso se jactaba de ser la guardiana de este templo. O sea, eran celosos con el templo de Diana y guardaban todo lo que se hacía alrededor de este templo. El comentario bíblico contemporáneo nos dice que la realidad de Éfeso no era muy diferente de lo que hoy rodea las ciudades latinoamericanas, nuestros países. ¿Con abundancia de qué? ¿Qué vemos aquí en nuestros países? Abundancia de corrupción, superstición, ocultismo, prostitución y materialismo. ¿Será que nos identificamos con lo que estamos viviendo en nuestras sociedades? ¿Verdad que sí? Teniendo en cuenta entonces ese contexto, vamos a volver a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, porque estoy muy segura que lo leímos, pero no fuimos conscientes de cada uno de los detalles. Vamos a ir teniendo en cuenta exactamente cuál es el carácter de los hombres de los últimos días. Aquí algunos lo llaman el cuadro de la perversión humana en los últimos tiempos. Y cuando la Escritura dice últimos días, últimos tiempos, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo de hoy, a nuestro tiempo, ¿cierto? Es la realidad. Vamos a ver cómo son los hombres y revisemos. Nuevamente, capítulo 3,
Versículo 1 de segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que... ¿Estamos en tiempos peligrosos? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Peligrosos para todo el mundo, para la familia, para la iglesia, para la sociedad, para todo el mundo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Será que vemos hombres amadores de sí mismos? Preocupados solos por ellos. ¿Qué es lo que nos está vendiendo la sociedad? Que lo más importante es el yo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Lo que sea bien para mí. Solo yo y solo yo. Es lo que nos dice la sociedad y todo lo que vemos en los medios, en Facebook, en TikTok, en todo es yo. Por eso dice la Escritura, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Será que así vemos a la gente? ¿Vemos la sociedad? También dice que son blasfemos. ¿Qué es una persona blasfema? Denigra de todo, ¿verdad? Comenzando por Dios. Denigra de la familia, de la iglesia, de todo lo que tenga buen nombre. Habla mal. Desobedientes a los padres. ¿Será que estamos viendo una sociedad desobediente a los padres, los hijos? Saben que nos impacta que una de las muchas peticiones que recibimos para el grupo de oración es por hijos que tratan mal a sus padres, que no los respetan, que son desobedientes. Es algo que se ha generalizado en nuestra época, en nuestro tiempo. Y esa es una realidad. Vemos a personas ingratas. ¿Será que la sociedad es ingrata? ¿La gente es ingrata? Sí, ¿verdad? Impíos. No tienen sentido de la piedad. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. ¿Qué es una persona calumniadora? Está hablando siempre de los demás, ¿cierto? Acusando, señalando, dividiendo. Personas intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y la verdad es que cuando leemos estas escrituras y miramos lo que sucede a nuestro mundo y oímos y miramos las noticias, ¿no les ha pasado que uno realmente se conmueve y se escandaliza de lo que estamos oyendo en las noticias? Lo que está sucediendo, lo que en la sociedad están viviendo los niños, lo que en la sociedad están viviendo los jóvenes. A mí me impresiona las cosas que se oyen, que hacen, lo que sucede en los hogares, lo que sucede con los ancianos, lo que sucede a todo ámbito, ¿verdad? Y uno mira esto y dice, sí, nos impresionamos con las noticias, nos duele el corazón. ¿Les ha pasado? Con esas noticias que uno no quiere ni escuchar, oye simplemente el titular y uno dice, ay no, yo no quiero oír eso, porque es tan escabroso, es tan terrible que uno no quiere escuchar esas noticias, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Miremos cómo está una sociedad alejada de Dios, una sociedad que no tiene principios, que no tiene valores, que solo se interesa por el yo, por estar bien. Así que lo primero es eso, ver una sociedad de personas, como dice también en el versículo 8, que resiste la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y es lo que nos está presentando segunda de Timoteo, capítulo 3. Nos muestra la realidad del carácter de los hombres de nuestros días.
Pero también vamos a leer los siguientes versículos porque nos muestra cómo son los hombres de nuestros días, pero también nos da un modelo de perseverancia para los que creemos en Cristo, para los que somos hijos de Dios. Y si estamos aquí es porque queremos oír esa palabra, tener ese fundamento firme para que nuestra vida, para que nuestra casa sea edificada sobre la roca, de tal manera que aunque veamos todas estas circunstancias, podamos mantenernos firmes y dar una respuesta apropiada frente a lo que estamos viviendo en la sociedad. Los invito entonces a que vayamos, mantengámonos ahí, segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a ver un modelo de perseverancia y vamos a ver 3 puntos. En un sermón no se puede abarcar todo, como dice Héctor, ¿no? Simplemente vemos una parte. Por eso vuelvo y les digo, los invito a que ustedes lean la Escritura, a ver qué les dice Dios con respecto a su vida personal, a lo que están viviendo. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, le dice Timoteo, hay esta situación, pero tú, es el primer tú. ¿A quién se refiere tú? A nosotros. Somos los Timoteos de hoy, ¿cierto? Hoy estamos como Timoteos. Nos está diciendo, pero tú, lo primero que le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué fue lo que Timoteo recibió? ¿Qué recibió Timoteo? ¿Qué se le dio a Timoteo? El Evangelio, la realidad de Cristo Jesús, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo por todos nosotros. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel al Evangelio, a Cristo Jesús. Ese es el primer punto, que es la manera de mantenernos firmes frente a un mundo que está, como ya leímos, ¿verdad? Entonces, lo primero, mantengámonos firmes frente a ese Evangelio. Ahora, para podernos mantener firmes frente a ese Evangelio, tenemos que conocerlo, ¿verdad? Tenemos que saber de qué se trata el Evangelio, qué nos dice la palabra. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe sincera. Se lo dice en el capítulo 1, versículo 5 de 2 de Timoteo. Vamos a ver muchos versículos, tomen nota para que ustedes pues lo puedan estudiar. Le dice, tú tienes una fe sincera, una fe que recibiste a través de ¿quién? De tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Esta abuela y esta madre fueron personas judías, pero personas que vinieron a ser creyentes del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué le enseñaron a Timoteo? ¿Qué sabía Timoteo cuando dice tienes una fe sincera? ¿En qué estaba fundamentada esa fe? ¿Qué fue lo que le enseñaron a Timoteo? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué escrituras habían en ese entonces? El Antiguo Testamento, muy bien. Estaba la ley, los profetas, los salmos, ¿cierto? Que sabemos que todo el Antiguo Testamento apuntaba y señalaba ¿a quién? A Jesús, a Cristo Jesús. Y fue con esa fe con la que creció Timoteo, y por eso dice, tienes una fe sincera. En el capítulo 1, versículo 14 le dice, cuida la preciosa enseñanza. Y en la Reina Valera dice, guarda el buen depósito. O sea que lo primero que nos está diciendo es que ser fiel al Evangelio, y por eso tenemos que cuidar esa enseñanza, guardar el buen depósito. En el capítulo 2, versículo 15 dice, conoce e interpreta bien la palabra de la verdad. ¿Sí? O sea, se trata de conocer,
de interpretar ese mensaje del Evangelio. Y en 1 de Timoteo 6:20 también le dice, guarda bien, cuida y guarda bien lo que se te ha confiado. ¿Qué se le confió a Timoteo? El Evangelio. ¿Qué se nos ha confiado a nosotros? ¿Qué se le ha confiado a usted? ¿Qué se le está confiando de acuerdo a lo que Dios nos está dando? El Evangelio. Y por eso tenemos que conocerlo, valorarlo como un tesoro, guardarlo en nuestro corazón para poder transmitirlo a otras personas. Y lo lindo es que aquí cuando dice guarda bien lo que se te ha confiado, me gusta mucho un versículo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, donde Pablo dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor sabe que nosotros solos no podemos guardar la palabra, pero ¿quién lo hace por nosotros? Es Él mismo, porque Él está interesado en que nosotros, sus hijos, conozcamos la palabra, y es Él el que nos ayuda a guardar, y eso es lo lindo. Pablo dice, sé en quién he creído. Y es la invitación que nos hace, que conozcamos ese Señor, ese Dios de amor, para que podamos decir, yo sé en quién he creído, y vivir con confianza, y vivir con esa seguridad, Él está conmigo, y esa palabra que Él me ha dado es segura. Por eso lo primero que Pablo le pide es, sea fiel a esa palabra, ¿sí? Luego viene, y nos dice en el segundo punto, versículos 12 y 13 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? La persona que conoce el Evangelio y que es fiel al Evangelio, que tiene esa relación personal con Cristo, vive piadosamente, ¿sí? O sea, nosotros estamos invitados a vivir piadosamente. Pregunta, ¿qué es vivir piadosamente? ¿Qué es la piedad? ¿Cómo definiríamos la piedad nosotros? Cuando nos hablan de piedad, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de piedad? Ok, muy bien. Piedad es esa virtud que inspira, ¿sí? Por el amor a Dios. El tema a la devoción a las cosas lindas, a las cosas de Dios. Esa piedad es esa respuesta a Dios porque nos ama. Entonces nos lleva a amar a Dios, a responder a esa invitación que nos hace, pero como resultado de que hay ese amor de Dios, Él nos conecta también a ese amor hacia el prójimo. Y hay misericordia, ¿cierto? Y hay ese ver la necesidad de la persona, el tener el ver que la persona está en necesidad, esa piedad, esa misericordia, ese extender amor. Pero ¿saben? Esto es una respuesta al amor de Dios. Es una realidad en nosotros los creyentes. Y si se dan cuenta, tiene que ver con los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esta es una realidad y un fundamento que nos lleva a vivir una vida diferente de los hombres que son amadores de sí mismos, que solo piensan en mi bienestar, en yo y yo. Cuando yo vivo piadosamente, por Dios mismo me lleva a mirar la realidad de los demás, los que están a mi lado, comenzando por los de la casa, ¿cierto? Y por eso traer estos principios nos ayuda a edificar una casa con respeto, con valores, con dignidad,
a ser amable con la persona que está a mi lado, que tal vez está pasando por un tiempo difícil, a mirar al prójimo, cómo está mi vecino, cómo están las personas con las que yo me relaciono. Eso es vivir piadosamente, es pensar en los demás. Y se dice, realmente está comprobado, que las personas que viven solo para sí mismas, las personas que se encierran como en solo sus cosas y no quieren nada que ver con los demás, son las personas que se enferman, que se aíslan, que se amargan. Es increíble, Dios nos pone en sociedad y nos pone en relación con otras personas porque saben que, sobre todo nosotros los creyentes, cuando estamos en relación con otras personas, el Espíritu Santo obra el fruto del Espíritu en nosotros. Y cuando yo estoy con otras personas es cuando aprendo a ¿qué? A perdonar, aprendo a comprender que hay otras personas diferentes a mí y a respetarlas, a servir al que está en necesidad, ¿cierto? Eso es lo que hace y es la manera como crecemos. Y se ha comprobado que eso es mucho más saludable cuando venimos y servimos y nos olvidamos de nosotros mismos y nos enfocamos en los demás. Eso trae salud, salud mental, trae alegría, trae gozo, ¿cierto? Veíamos también que las personas que piensan solo en sí mismos también son ingratos, no saben dar gracias. Y una de las cosas que el Señor nos enseña es, seamos agradecidos, agradecidos con el Señor, veamos todas las bendiciones que tenemos, pero seamos agradecidos entre nosotros, en la casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que hayan esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo, ¿cierto? Cuando pensamos en otros, estamos edificando sobre esos fundamentos firmes. Y por eso este segundo punto, ese vivir piadosamente, me ayuda a crecer en mi relación con Dios y en mi relación con los hermanos. Saben que no está separado el hecho de que somos creyentes y tenemos que ver con la comunidad. Ayer estábamos reunidos aquí, un grupo de los que queremos trabajar la venida del amor, los que viven aquí alrededor de la comunidad. Porque queremos alcanzar esta comunidad, queremos darnos a conocer como iglesia. Nos da alegría cuando llegan personas que nos dicen vivimos aquí cerca. Y hay una familia hoy que nos visita por primera vez, qué bonito. Aquí nos visitan y dicen vivimos a 3 cuadras de este lugar. Y decimos qué bonito, porque se trata de involucrarnos, se trata de servir, se trata de ver qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces esa es la invitación, es un fundamento, esto nos va a traer paz, nos va a traer gozo, nos va a traer alegría. También el poder adorar a Dios, qué lindo unirnos en estos espacios de adoración, de cantar, esos tiempos personales de ustedes, de donde dice la Escritura, los invito a que se arrodillen, vengan ante mí, arrodíllense, dense cuenta quién soy yo, este Dios de amor que me preocupo por ustedes. Y por eso es que el Señor nos dice, nos invita a vivir piadosamente y ese vivir piadosamente es ir en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? No es fácil, nos van a señalar, van a decir, ay, tan aburridos, o miren lo que están haciendo, no quieren meterse aquí en hacer cosas que hagan daño, ¿cierto? Y eso ya a la gente le parece que eso está mal, que uno quiera ser una persona correcta. Entonces el Señor nos dice, tranquilos, vivan piadosamente, yo estoy con ustedes, el poder de mi espíritu está en ustedes. Y por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, y es una recomendación para nosotros, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos.
Él dice que avivemos ese don de Dios. Es la palabra para nosotros. Y en el versículo 7 está un versículo que casi no sabemos de memoria. ¿Qué dice? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y nosotros decimos, ¿y cómo traer eso a nuestra vida para que sea un fundamento firme en mi vida? Primero, darnos cuenta que no hay cobardía en nuestra vida. Tenemos poder, pero no poder para ser héroes, ni personas renombradas, ni grandes en cuanto a lo que la sociedad llama grande. Poder para vivir el Evangelio. Poder para adorar y tener una relación personal con el Señor. Poder para servir a los demás. Qué lindo, ¿verdad? Y como leíamos antes, es Dios en nosotros el que hace su obra. Así que el primer punto es: mantente fiel al Evangelio, la importancia de conocer el Evangelio. La segunda es vivir piadosamente. Y el tercero, que realmente cobija todo y es el más importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente lo que nos dan para que seamos arraigados en ese fundamento firme y poder ser y vivir ese modelo de perseverancia frente al mundo que se nos presenta. Un mundo alejado de Dios, ya vimos, un mundo blasfemo, un reto en el que nosotros estamos. Pero el Señor está con nosotros y Él nos dice, es la palabra. Sigamos leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Nuevamente Pablo aquí repite, pero tú, ¿quién es ese tú nuevamente? Nosotros. Tú que eres creyente, tú que eres discípulo, nosotros que estamos recibiendo la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has recibido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién escribe la escritura y quién nos da la autoridad? ¿Quién le da la autoridad a la palabra? Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y ustedes saben que lo que más es atacado hoy es la escritura. Y en los colegios, universidades y todo el mundo dice, ¿y qué validez tiene la Biblia? Si hay muchos otros libros, ¿verdad? Que dan principios de vida, digámoslo así, lo ve la gente. ¿Cómo podemos dar razón de que la palabra realmente es inspirada por Dios? ¿Cómo podemos dar razón de que realmente Dios está a través de la palabra, a través de los tiempos, ¿cierto? Es inspirada por Dios. ¿Y qué hace esa palabra en el creyente, en nosotros? Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que la palabra, ¿qué hace? En nosotros nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿En quién es Dios? ¿En quién es el Señor Jesús? ¿En cuál es el mensaje de su evangelio? ¿En cuál es la verdad de su evangelio? Y saben que una palabra, una persona que es enseñada, reprendida, corregida, instruida, es una persona que está creciendo, no se estanca. Es una persona que tiene vida, alegría, gozo, porque la palabra viene a enseñarle. Y cuando nosotros hablamos de familia, estamos hablando de principios espirituales. Hay principios espirituales. Casi siempre con Héctor, cuando comentamos con las parejas y estamos hablando con las parejas,
Después de oírlos le decimos, realmente ha habido muchos principios espirituales que se han quebrantado. Y se trata es de volver, de conocer, de permitir que esa palabra nos corrija, que conozcamos esos principios espirituales que nos ayudan a vivir como familia, como pareja, como personas que construyen sociedad, que edifican sociedad. Porque nosotros como creyentes somos llamados a ser edificadores de sociedad. Somos los que debemos servir donde trabajamos, tener buenas relaciones donde estudiamos o saber manejar qué hacer frente a cada relación. Y por eso cuando la Escritura nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, es una vida activa, es una vida de gozo, porque nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo en el camino que nos va a proteger y que nos da respuesta frente a una sociedad que estamos viviendo. Y en el versículo 17 nos dice que es para, versículo 17, 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y saben que por eso es que servimos? ¿Y saben que por eso es que amamos? ¿Y saben que por eso es que nos involucramos en las vidas de los demás? A veces no es fácil. ¿Saben qué es más fácil? Lo más fácil y lo más cómodo es hacernos a un lado. Es lo más fácil y es lo que la sociedad nos dice. A ti te hacen daño, hazte a un lado. No te metas con personas difíciles. Cuidado con las personas malgeniadas. La palabra nos dice todo lo contrario, ¿cierto? Involúcrate, ayuda, sirve, levanta, anima, sea agradecido. Y es a eso a lo que el Señor nos invita, a que seamos, que hayan esas buenas obras en nosotros, que sabemos que no es por nosotros mismos, que es la realidad de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y por eso nosotros como iglesia valoramos la palabra. Y por eso como iglesia los invitamos a distintos grupos de fe. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia está dividida en 3 grandes avenidas. La avenida de la esperanza, tenemos una esperanza en la que nos enfocamos, una esperanza que es lo que oímos hoy. Cristo está con nosotros, tenemos un futuro, hay vida en medio de, aunque veamos el mundo caótico, porque cuando vemos a veces la realidad del mundo decimos, no, esto como que no tiene solución, ganó el malo, ganó la oscuridad. No es cierto, Cristo está vivo, Cristo venció y la esperanza está ahí, porque ya cuando hemos leído el final es un final bien. La luz dice que disipa toda la oscuridad. Hay esperanza. También tenemos la avenida del amor, que queremos trabajar con la comunidad, ver cómo podemos servir, cómo podemos alcanzar a los que están cerca a nosotros. Y también la avenida de la fe. Como iglesia tenemos grupos de estudio y los invitamos para que ojalá todos estemos en grupos de estudio, grupos de poder estarnos formando, conocer esos principios bíblicos. Cuando vamos a parejas, ¿cuáles son los principios bíblicos que nos ayudan a crecer como parejas? Principios bíblicos que nos ayudan y nos enseñan a edificar hijos, a levantar hijos que tengan ese temor de Dios, ¿cierto? Principios bíblicos para los jóvenes. La Escritura dice que el joven, cuando oye la palabra del Señor, es más sabio que los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor protege el caminar de joven. Es como esa lámpara, dice la Escritura, que alumbra su caminar. Entonces hay muchos principios, hay estudios bíblicos y tenemos distintos grupos donde queremos llegar. Nosotros como iglesia valoramos la palabra y queremos que cada uno de nosotros sigamos creciendo en conocer la palabra,
para que a su vez, oigan bien, seamos portadores de la palabra. Porque ¿qué le dijo también Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, le dijo, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. ¿Y saben qué? La respuesta frente a un mundo como el que nos describió Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, está en nosotros los creyentes, que somos los que vamos a enseñar a otros, somos los que vamos a continuar enseñando a nuevas generaciones, ¿cierto? Y por eso es que nosotros como iglesia somos llamados a vivir y a realmente tener fundamentos firmes en lo que somos, en nuestra vida, en nuestra casa, que valoremos realmente eso. Como iglesia lo valoramos. Como iglesia valoramos la familia, es lo que está siendo atacado, ¿cierto? ¿Cómo respondemos frente al mundo con la familia? Como iglesia valoramos el hecho de que tenemos que servir a los demás. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Por eso la Escritura dice, pero tú, le está diciendo aquí, tú, los que estemos acá, tú Gerardo, ¿cierto? Tú, Gloria, tú, cada uno de nosotros, ponga su nombre, póngase de pie, porque el Señor nos habla es a nosotros, pero tú, vive de esta manera. 3 principios. ¿Cuáles son? El fundamento principal de todo es ¿qué? La palabra de Dios. Él pide que seamos fieles a su evangelio. Lo segundo, que vivamos piadosamente. Y lo tercero, todo está fundamentado en esa palabra. Hermanos, ustedes son los Timoteos de hoy. Todos nosotros somos los Timoteos que este mundo necesita. Demos gracias al Señor. Él no nos ha dejado solos y Él nos llama porque Él está haciendo su obra con cada uno de nosotros y con toda su iglesia. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Realmente tu palabra es hermosa, hay tanto que aprender. Ayúdanos a ir a tener este tiempo contigo, realmente tener esa seguridad de la verdad de tu evangelio en nuestra vida y que podamos ser portadores de tu luz, que conozcamos y que vivamos y que proclamemos tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser esos Timoteos que tú llamas en esta época a dar respuesta a un mundo, Señor, apartado de ti, donde hay tanta maldad, tanto dolor, tanta angustia. Esa forma de vivir trae solo depresión, desolación, muerte. Pero tú nos llamas, Señor, a ser los portadores de tu luz, de tu amor, de tu verdad, de la vida en medio de un mundo caído. Gracias, Señor, porque eres tú el que afirmas tu palabra en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Amén.